Bueno, nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Buenas noches. Bienvenidos a esta sesión síncrona de aprendizaje programada para el día de hoy, 24 de septiembre del 2025. Vamos a iniciar con el tema de la unidad número 2 o con la unidad número 2 de aprendizaje que se refiere a lo que viene siendo la empresa y su internacionalización. Antes ¿cómo se llama?, de iniciar con la clase del día de hoy. Denme un segundito, por favor, nada más. Permítanme tantitito. Ok. Nada más, por favor, si alguien me puede confirmar si están viendo la presentación, que es la literatura con la que vamos a trabajar el día de hoy, se los agradecería bastante. Sí, maestro, sí se ve. Ok, muchas gracias, muy amable. Vamos a empezar. Antes de iniciar con lo que viene siendo esta unidad número 2, donde vamos a ver algunos conceptos básicos de lo que vienen siendo las empresas internacionales o empresas multinacionales, más bien dicho, no internacionales, sino todas aquellas empresas multinacionales, aquellas empresas que tienen operaciones en diferentes partes del mundo, como su nombre lo dice, son aquellas empresas que tienen operaciones en diferentes países y que obviamente para eso hacen estudios de inversión bastante exhaustivos. Antes de iniciar les comento, nada más para reiterar, prácticamente vamos a tener esta unidad número 2. Esta semana vamos a tener una sesión síncrona y las próximas 2 semanas también van a ser de sesiones síncronas los miércoles, a las 8 de la noche. Ya prácticamente no hemos tenido ningún cambio en las sesiones síncronas. Y nada más no se me desesperen un poquito con las evaluaciones que que están pendientes. Creo que a algunos de ustedes todavía no se les evalúa las tareas que es de la unidad número 1. Obviamente todavía tenemos un poquito ahí de tiempo porque recuerden que se les dio una extensión hasta el próximo viernes 26 de septiembre para que puedan cumplir, para que por favor nada más no se me vayan a desesperar con la calificación. Después de que terminemos con esta unidad número 2, vamos a tener una semana de examen parcial, como ya lo habíamos visto. Esta semana vamos a tener ese examen y obviamente va a venir o va a estar basado en lo que viene siendo estas 2 unidades de aprendizaje, ¿ok? Y ahora sí, digo, si no tienen alguna duda, vamos a iniciar de manera muy puntual con nuestro tema del día de hoy. Como vimos en la unidad número 1, en esa unidad nos abocamos un poquito a conocer ahí cuáles han sido las diferentes olas de globalización que ha tenido las empresas o que ha sufrido la economía desde un punto de vista económico, es decir, desde un punto de vista empresarial, vamos a decirlo así. Esas olas de globalización fueron impulsadas de globalización económica, obviamente. Mencionamos lo que es la globalización económica. Fueron impulsadas en su momento por diferentes factores como cambios avances tecnológicos, avances en comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y mencionamos por ahí pues las características que nos trae esa globalización, tanto los beneficios como los contras que puede traer esa globalización. Y ahora nos vamos a abocar un poquito, esta semana es un poquito más pausada a comparación de la semana, o más bien dicho, de la unidad número 1, donde fue prácticamente 2 semanas. Ahorita vamos a tener un poquito más de tiempo para ir desglosando cada uno de los conceptos. Vamos a abocarnos a lo que viene siendo la empresa multinacionales. Las empresas multinacionales, como ya lo comentamos ahorita al inicio de la clase, son aquellas que tienen presencia en diferentes partes del mundo, en diferentes países. Tienen muchas características. Esas empresas multinacionales principalmente tienen, en la mayoría de los casos, no significa que siempre sea así, tienen un país de origen, que es donde originalmente se constituyeron y donde inicialmente empezaron a operar. Y posteriormente, después de hacer los análisis de mercado, como lo vimos en la globalización, donde cada vez hay más interdependencia económica entre cada una de las economías a nivel mundial, pues obviamente van estableciendo subsidiarias o filiales en diferentes países que obviamente ayudan a que expandan sus operaciones. Yo siempre les he dicho que cuando una empresa decide, y lo vamos a ver más adelante, decide ampliar sus operaciones, decide ampliar sus negocios, no se metan en tanto tema, independientemente de que hay un sinfín de análisis que se tiene que hacer para poder llevar a cabo esa inversión, que se le conoce como inversión extranjera directa. Ahorita vamos a mencionar ese concepto que es muy importante. Pues las empresas, vamos a decirlo así, que hacen un plan maestro de inversión, ¿no?
cuando ellos deciden entrar en otros mercados, obviamente tienen que tener un estudio, valga la redundancia, de mercado, donde esté la demanda muy fuerte de los productos que ellos fabriquen o que suministren. Y obviamente se tiene que tomar en cuenta diferentes factores que motivan a que la empresa vaya a invertir. Ya hemos hablado que muchos de los factores son los factores económicos, los factores fiscales, los factores políticos, los factores climáticos, los factores geográficos, la mano de obra, los elementos del costo. Inclusive por ahí mencionamos en la clase pasada que muchas de las empresas deciden invertir, de estas empresas multinacionales deciden invertir en países donde la mano de obra pues es relativamente barata, independientemente de que probablemente tengan esa mano de obra en su país de origen, pero que ya al hacer el análisis o ese plan maestro de la inversión, pues ellos ponderan que es mucho mejor llevarse la producción a ese país, donde van a tener elementos del costo mucho más baratos, como es la mano de obra, la materia prima, los gastos indirectos, la logística, los traslados. Si una empresa tiene sus operaciones en Europa y quiere distribuir sus productos a diferentes partes de lo que viene siendo el continente americano, pues en base al análisis que haga, a lo mejor le conviene por ahí establecerse en México, en Centroamérica, y de ahí, dependiendo de ese análisis, ver qué es lo más viable, tanto en la logística como en el costo, que son factores bien importantes de la producción, para poder establecer y producir los productos, los bienes o los productos, los artículos que vayan a generar, y obviamente la logística para su distribución. ¿Okay? Entonces, vamos a ir mencionando cada uno de estos conceptos así de manera muy macro, pero que sí nos quede un poquito ahí de esencia de lo que son las empresas multinacionales. De acuerdo a lo que aquí nos dice la literatura, nos dice que una empresa puede definirse con precisión, o sea, el término empresa como tal dice que no hay una definición como tal, o una definición universal que nos diga lo que es una empresa. Pero si lo vemos desde el punto de vista, es decir, desde un punto de vista de empresa multinacional, no nos metamos en tanto rollo. Como lo mencioné al principio, operan en muchos países y con frecuencia realizan actividades de investigación y desarrollo, que le conocemos en el ámbito, ahora sí que económico, como IYD, que es investigación y desarrollo, ¿no? Esas empresas, independientemente, aquí hace referencia a que hacen ese tipo de investigaciones y va muy enfocado al tema de la minería, de lo que es el tema de la extracción, etcétera, etcétera. Puede ser cualquier tipo de producción, cualquier tipo de servicio, y a eso me refería. Aquí habla de investigación y desarrollo, pero generalmente es una investigación de mercado, sobre todo si son productos que tienen que ver con una línea de facturas, de manufactura, perdón. Las empresas multinacionales o empresas mundiales, como lo queremos ver así, rebasan las fronteras nacionales y con frecuencia son dirigidas desde un centro corporativo que se encuentra en el país anfitrión. Esto es muy importante. Ustedes pueden decir, bueno, pónganos algún ejemplo de empresas multinacionales. Tenemos muchos ejemplos. Tenemos el caso de la Pepsi-Cola, el caso de la Coca-Cola, el caso de McDonald's, que si se fijan, McDonald's es una empresa multinacional que originalmente, y probablemente ustedes ya vieron la película, pero se expandió en sus inicios o fue acrecentándose en sus inicios bajo la actividad preponderante que es el servicio de comida rápida. Sin embargo, realmente, digo, para que vean cómo van diversificándose los negocios dependiendo de cómo van cambiando las condiciones de mercado. Aunque McDonald's realmente todavía nosotros lo entendemos que es un negocio de comida rápida, su principal negocio ya no es ese, su principal negocio es el ramo inmobiliario. Tan es así que si ustedes dicen, oye, un McDonald's como tal, lo que viene siendo un restaurante que ofrece los productos que todos ya conocemos, todos los McDonald's, todos los McDonald's son dueños de la tierra donde están operando. No es como en el caso de los Oxxos, que los Oxxos, por ejemplo, ustedes ven un Oxxo aquí y un Oxxo allá, sí, pero los Oxxos probablemente renten ese lugar donde están operando, ese espacio se lo rentan a un tercero y se lo rentan por una cantidad ilimitada de años, limitada de años, de 10, 15, 20 años, dependiendo de lo que se establezca. Pero en el caso de McDonald's no. McDonald's cambió un poquito su estrategia y vio una oportunidad de negocio en la compra de los inmobiliarios. Lo vemos ahorita a nivel, para no distraernos mucho del tema, lo vemos a nivel local. Aquí el área metropolitana de Monterrey,
el costo de las viviendas, pues es cada vez mayor, el costo de vida en Monterrey es tan grande que los valores inmobiliarios, los valores de los terrenos, de las casas, aumentan en lugar de disminuir. Entonces, volvemos a lo mismo, McDonald's se fue por ese lado, pero lo quise comentar nada más como una referencia. Hay otras muchas empresas de índole mundial que tenemos, los bancos, los servicios bancarios, por ejemplo, vemos muchas veces Santander, que Santander tiene presencia en muchas partes del mundo. Llegamos a tener también aquí creo que ya se va a ir de México, el famoso banco HSBC, que es un banco de Corea, de Hong Kong, de por allá, que aunque son empresas multinacionales que no se dedican a una producción, pero sí otorgan un servicio financiero y también tienen presencia en otros países. ¿Qué características tienen? A pesar de que aquí la literatura nos dice que no tenemos una definición como tal, pues mencionamos que en la mayoría de los casos ellos se establecen en un corporativo, en el país de origen, y toda la operación la llevan desde allá. La operación administrativa, obviamente la operación de producción, la operación de los bancos, la operación de los restaurantes, la operación de la minería, la operación de la extracción de petróleo, etcétera, etcétera, sí la hacen en el país anfitrión. ¿Por qué? Porque pues precisamente para eso hicieron su investigación de mercado o su análisis y su investigación y desarrollo para ver cómo iban a operar en el país anfitrión, ¿ok? ¿Qué nos dice también aquí la literatura? Que tanto la propiedad de las acciones como la administración de la empresa son de carácter multinacional. Obviamente nos dice que una empresa multinacional típica o promedio tiene una alta razón de ventas al extranjero en relación con sus ventas totales, con frecuencia de un 25% más. Digo, eso nada más es un dato ahí económico. Nos dice que también estas empresas, y eso es bien importante, diversifican sus operaciones de una manera vertical, horizontal y de conglomerado. Vamos a mencionar unos ejemplos para no meternos tanto en definiciones, nada más para entender un poquito qué es una integración o cómo diversifican esas empresas multinacionales sus operaciones desde un punto de vista vertical, horizontal o de conglomerado. Y vamos a mencionarlos. Aquí nos dice que, por ejemplo, en el caso de la integración vertical, con frecuencia, ¿cuándo ocurre este tipo de integración vertical o que las empresas diversifican sus operaciones, las empresas multinacionales? Esto ocurre cuando una empresa decide fabricar productos intermedios, permítanme un segundito, decide fabricar productos intermedios o aportaciones que basen hacia la fabricación de producto terminado. Me dice que como ejemplo para industrias como la refinación del petróleo y el acero, dichas integraciones hacia atrás incluye la extracción y procesamiento de materia prima. ¿Qué quiere decir esto? Que está en una manera que vamos a estar agarrando cada uno de esos procesos y obviamente vamos a integrarlos. O sea, la integración quiere decir que es en forma vertical. Permítanme un segundito porque siguen contando aquí algunos alumnos. Dame un segundito. Listo. Entonces, esa es una integración vertical. También tenemos, hay hacia atrás y hacia adelante, es una cuestión netamente de producción de cómo se está integrando de administración. También existe la integración horizontal. Ocurre cuando una empresa matriz que produce un artículo de consumo en el país de origen establece una subsidiaria para fabricar el mismo tipo de producto en el país anfitrión. Estas unidades son unidades independientes en capacidad de producción y se establecen para fabricar y comercializar el producto de la empresa matriz en los mercados del extranjero. Esto es diferente. Si nosotros estamos, por ejemplo, y aquí pone el ejemplo de Coca-Cola y Pepsi, no solo en Estados Unidos, sino en gran parte del mundo. Yo, por ejemplo, aquí tenemos el caso de la embotelladora Arca, que es una empresa que se dedica a la fabricación del famoso refresco de cola, que es la Coca-Cola. Tenemos la Pepsi, que no nada más se producen allá. ¿Cómo estoy diversificando si yo estoy en Estados Unidos? Bueno, diversifico no con productos de manera vertical, es decir, que hay varios procesos que intervienen. Simplemente voy y una subsidiaria la establezco en otro país, porque no es conveniente, desde un punto de vista operativo, tener todas las operaciones en el país de origen, ¿ok? Entonces, eso se refiere con país horizontal. Yo puedo tener mi operación en México y llevarme la misma operación creando una subsidiaria en Tailandia, en Singapur, en China, en Corea, en Estados Unidos, donde sea, pero siempre y cuando se respete el origen. El origen y la calidad del producto. Hay que entender que cuando hablamos de empresas multinacionales también, son empresas tan rígidas que tienen unos procesos tan más que esbeltos, tan definidos y tan claros que no puede variar la calidad. El ejemplo de las bebidas, de las famosas bebidas
negras que le llamamos o de cola. Si ustedes, las personas que han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a Estados Unidos o a otros países, si ustedes toman un refresco aquí en México, por decir un refresco de vidrio, Coca-Cola, y van y lo compran en Estados Unidos, de entrada en Estados Unidos es raro ver un refresco de vidrio. Sí los hay en ciertos supermercados, pero generalmente son en plástico o en PET que le llamamos, ¿no? Pero si se fijan, el sabor del producto es diferente, pero ahí intervienen unos factores muy puntuales como son los productos o los insumos o los ingredientes con los que se va a llevar a cabo la producción de ese bien o de esa bebida. Por ejemplo, aquí en México, para el caso de la Coca-Cola, utilizamos para endulzar la caña de maíz, y en Estados Unidos utilizan, creo que el jarabe de maíz de alta fructosa, que tiene características muy similares, pero es un sabor diferente. Por eso cuando van dicen, es que sabe diferente la Coca-Cola de aquí a la Coca-Cola de allá. Claro, obviamente siempre reitero, como son empresas que buscan una calidad, el proceso es el mismo para elaborar la Coca-Cola, el proceso es el mismo para elaborar la Pepsi, el proceso es el mismo para elaborar las hamburguesas. Inclusive si ustedes han visto si han visto algún reportaje de la historia de McDonald's, independientemente de la película, ellos ya tienen tan elaborados sus procesos, ya tienen tan definidos sus procesos, que el mismo proceso para elaborar una hamburguesa en México es el mismo proceso que tienen en Estados Unidos, que tienen en China y que tienen en otras partes. Los procesos son los mismos, y esa es una de las características principales de las empresas multinacionales. Cuidan mucho la calidad, o tratan de cuidar mucho la calidad, por lo que representa el branding o la famosa marca. Hay que recordar que estas empresas son empresas que cotizan en bolsa, es decir, que emiten deuda para que la mayoría de las personas que queramos invertir en esas acciones lo podamos hacer, obviamente bajo el juego y el análisis económico correspondiente, para saber si vamos a obtener un beneficio o una pérdida, vamos a decirlo así, al momento que juguemos con esa compra de las acciones. Obviamente nadie compra acciones o nadie compra esos instrumentos de deuda para obtener, los compras con el objetivo de tener un rendimiento. Obviamente hay que hacer un análisis ahí un poquito más. Entonces, esas son parte de las características principales de las multinacionales en cuanto a su integración. Y también aquí nos habla de que tienen integraciones o hacen integraciones de conglomerado. Dice que, por ejemplo, aquí nos pone que en la década, o sea, ya estamos hablando de hace 40 años, las compañías petroleras de Estados Unidos aumentaron sus adquisiciones no energéticas en respuesta a declinaciones anticipadas, o sea, que iba a haber anticipación de oportunidades de inversión futura en petróleo y gas. ExxonMobil, que es una empresa en Estados Unidos, compró una subsidiaria extranjera de minería de cobre en Chile y en Teneco, y Teneco compró una empresa francesa que produce sistemas de gases para automóviles. Obviamente, ¿con qué? Porque son conglomerados por el anticipo que iba a haber a ese tipo de demanda que íbamos a tener de determinado bien o servicio, ¿ok? ¿Cómo se hace todo esto? Y esto aquí ya vamos a entrar a lo más importante de lo que es lo que vamos a ver el día de hoy. Todo esto tiene, ¿cómo se llama? Todo esto tiene relación con el tema de la inversión extranjera directa. Yo les mencionaba en clases pasadas que la inversión extranjera directa, y es bien importante que todos entendamos esto. Imagínense que no hubiera una inversión extranjera directa en el país. Pues obviamente eso nos perjudicaría bastante. El país como tal no es un país tan autosuficiente, es decir, que cree su propia riqueza a través del capital propio interno. Y obviamente, pues el gobierno, como siempre lo he manifestado, sin decir que tengamos algo en contra del gobierno, el gobierno es un tema político, un tema de administración pública, donde ellos hacen uso de los recursos que obtienen a través de los impuestos de las empresas privadas. Entonces, imagínense que no hubiera empresas chinas en México, que no hubiera empresas coreanas, que no hubiera empresas estadounidenses. Entonces, todas esas empresas multinacionales se llevan esa inversión a otros países, y eso es lo que conocemos como una inversión extranjera directa, ¿ok? Aquí dice que las empresas, dice, para realizar sus operaciones a nivel mundial, las CMN dependen de una inversión extranjera directa, la adquisición de una parte de capital que les da control de una empresa o instalación en el extranjero. Si lo vemos desde el punto de vista de las empresas, pues claro, yo voy a invertir
ya sea de tres maneras. O sea, la empresa compro bienes, construye una nueva planta, compro una parte. O sea, hay muchas formas de diversificar las inversiones. Ahorita ahí nos menciona la primera, que la empresa matriz obtiene suficientes acciones comunes a una empresa extranjera para asumir el control del voto. Eso es independientemente si es en Estados Unidos o no. Y lo tenemos aquí bien, bien marcado. Nosotros aquí en Monterrey nos jactamos mucho del orgullo regio de la famosa, lo que antes era cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que era la famosa Carta Blanca. Ahorita realmente si vemos ya el capital o los dueños reales de lo que viene siendo esa empresa ya no son capital mexicano. De hecho lo compró Heineken y el 51% del capital lo tiene, es de capital extranjero. Ahí aplicaría eso, una empresa multinacional como esa empresa que es holandesa, que tiene presencia en muchas partes del mundo en la producción de cerveza, vino e invirtió y compró gran parte del capital o de las acciones que corresponden. Acuérdense que para tener el control en cuestión de voz y voto de una empresa, se tiene que tener el 51% del capital contable de las acciones para poder ser. Ahora sí, así 49% puede estar en contra. Si yo tengo el 51%, se van a tomar las decisiones estratégicas de inversión, financieras, etcétera, que obviamente van a coadyuvar en que la empresa tenga un mejor futuro. ¿Verdad? Sí, adelante, Manuel, por favor. No sé si quieres hacer algún comentario. Sí, bueno, en ese caso, ¿qué genera que empresas tan grandes como FEMSA vendan a otras empresas tan grandes como Heineken? Mira, puede haber muchos factores. Realmente para yo poderte decir qué fue lo que pasó, hay muchos factores. Si lo vemos desde un punto de vista económico, así como tal, pues tú puedes decir, oye, pero ¿por qué estás vendiendo? Si realmente tú no tienes necesidad de vender. Pero, por ejemplo, para hacer uno de los, y siempre, esto sí es bien importante y no porque yo sea contador, financiero, fiscalista, eh, el principal análisis cuando tú vas a invertir, sobre todo en este escenario específico que es la adquisición de acciones para tomar el control de una empresa, lo primero, independientemente de todos los factores que tú vas a ver, es la parte financiera. Es decir, si la empresa tiene un potencial de seguir creando utilidades, si la empresa tiene la suficiente planta, maquinaria y equipo para poder producir el producto, valga la redundancia, o el producto principal, que en este caso es la cerveza, la investigación de mercado, o sea, imagínate, oye, qué tanto se consume aquí en Monterrey, las condiciones climáticas, el calor, y pues vamos a tomar cerveza, etcétera, etcétera. Pero no conozco yo, ahora sí, para decirte qué fue lo que motivó a que los hayan vendido, o qué fue lo que motivó a la empresa que está adquiriendo en este caso el control de la misma, a la empresa que está haciendo la inversión extranjera directa, a decir, ¿sabes qué? Voy a adquirir eso. ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy dueño, el consejo de administración, el presidente ejecutivo de la empresa le tiene que llevar, acuérdense que las empresas tienen el objetivo principal de, como son empresas privadas, obviamente, de entregar las mejores cuentas a sus socios, que son los que aportaron ese capital social para obtener una ganancia que se le conoce como dividendos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues ya tengo operando la empresa 40 años, 50, 60 años, y de acuerdo a mi análisis financiero interno, pues yo estimo que voy a vender en los próximos, no sé, 10 años, estimo vender tanto, voy a producir tanto, voy a generar tantos empleos, bla, bla, voy a tener tantas utilidades. Pero ¿qué pasa si alguien de repente llega por fuera y ve un potencial de mercado donde, ¿sabes qué? Vámonos a Monterrey a adquirir esa planta y con esa planta nosotros vamos a producir más y al momento, por el análisis que estamos haciendo, pues vamos a vender más. Y si yo veo que me están haciendo una buena propuesta económica, acuérdense, siempre les he dicho, el dinero es algo que es como, y a lo mejor me voy a meter un poquito ya en términos más financieros, es como cuando les dicen a ustedes, oye, ¿qué quieres durante toda tu vida? ¿Quieres que te dé 100,000 pesos mensuales durante toda tu vida, hasta los 65 años? ¿O quieres que te dé ahorita, por poner una tontera, 20 millones de pesos o 10 millones de pesos? Yo les aseguro que la mayoría va a decir, ¿sabes qué? No, pues dame 100,000 pesos mensuales, le echan números, dicen, no, pues está mal este cuate, yo voy a vivir hasta los 65.
ahorita dame, no, me quiere robar. Sí, nada más que hay algo que no tenemos seguro, es que cuando nos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, el dinero siempre es mejor ahorita que en el futuro, porque en el futuro no sabemos qué condiciones, ni económicas, ni climáticas, ni de fuerza mayor, ni de mercado, vayan a ocurrir y no se pueda llevar eso a cabo. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Estoy, reitero, hablando suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que probablemente la oferta fue tan tentadora que pues dijeron, vende, a final de cuentas vamos a seguir teniendo acciones que nos van a seguir generando utilidades, vamos a obtener un capital fuerte y pues como dicen por ahí, pues vives de tus rentas, ¿va? Y a final de cuentas, pues tú ya tienes el dinero ahorita, no en un futuro que no sabes si va a llegar. Te reitero, puede ser una de las causas, pero hay muchísimos factores que pudieron haber motivado esa inversión en específico. ¿Va? Sí, claro, muchas gracias, profe. Sí, no sé si más o menos quedó claro, te digo, se tiene Sí, que sí, hacer un análisis más exhaustivo y ver documentos, como le decimos los financieros o los fiscalistas o los contadores, en blanco y negro, ¿va? sí, claro. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, para continuar con la explicación. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Les comentaba ahorita, ese es uno de los casos en los que se pueden llevar a cabo esas inversiones extranjeras directas. El otro caso que aquí menciona es que la empresa matriz perdón, adquiere o construye nuevas plantas y equipo en el extranjero. Ahorita que mencionamos el ejemplo de la cerveza, si se fijan también no nada más invirtió Heineken, inclusive por ejemplo Grupo Modelo ya no es de capital mexicano, ya es de una empresa belga que se llama Brands Constellation, que hace aproximadamente 15 años y inició una inversión muy fuerte acá para el lado de la región carbonífera en Nava, Coahuila, y hay una planta donde hicieron, digo, y les comento porque a mí me tocó vivir por allá unos años por cuestiones de trabajo, y toda esa región, aunque parezca un desierto, hay mucha agua, por eso se le conoce como la región de los cinco manantiales, y ellos decidieron establecerse ahí, crear una planta nueva, y obviamente, ¿por qué? Porque van a tener uno de los principales insumos que se requiere para la producción de cerveza, que es el agua. Entonces, ahí también, reitero, lo estamos poniendo así como ejemplos muy puntuales, pero también, ¿sabes qué? Yo estoy establecido en Bélgica, pero quiero establecer una planta en México, le hago competencia a Heineken, quiero establecer una planta en España, quiero establecer una planta en Brasil. Todo eso es lo que hacen, reitero, estamos hablando de cantidades grandísimas de dinero, de inversiones, y la mayoría de las veces nosotros somos ahora sí que los que trabajamos en el ámbito administrativo somos a lo mejor en el buen sentido los ratones de laboratorio para empresas tan grandes que nosotros nada más generamos información. Obviamente la información financiera que se genera en cada uno de esos países de anfitriones se manda al corporativo, se concentra, se consolida como un holding o un corporativo que le llamamos, y en base a eso se toman las decisiones de seguir invirtiendo o de seguir invirtiendo, reinvertir o en su defecto retirar utilidades y seguir produciendo lo que corresponda. Digo, más o menos así funciona ese ejemplo. Después tenemos también cuando la empresa matriz envía fondos al exterior para financiar una expansión de su subsidiaria extranjera, es prácticamente lo mismo. La subsidiaria extranjera de la empresa matriz reinvierte las ganancias para la expansión de la planta, es reinversión. A final de cuentas, aquí estamos hablando de un contexto económico que no perdamos, vamos a decirlo así, el rumbo del curso. El rumbo del curso es que nosotros entendamos cuáles son los factores económicos que impactan de manera directa en las operaciones de las empresas. Como les dije al principio de las clases, no es un curso de economía donde les vamos a explicar cómo se determina la inflación, cómo se determina el Producto Interno Bruto. Sí vamos a mencionar lo que es el PIB, sí vamos a mencionar lo que es un arancel, sí vamos a mencionar lo que es una balanza comercial, una balanza de pagos, etcétera, etcétera. Pero ya meternos a tecnicismos, pues no nos vamos a meter tanto en ese detalle. Hasta ahorita tienen algún tema respecto a lo que hemos visto en estas 2, 3 páginas. Por favor, con toda confianza, si alguien me quiere hacer algún comentario, sino para continuar con la explicación de la clase. ¿No? No, profe, ninguna. Ok, bueno, vamos a continuar. Todavía tenemos algo ahí de tiempo para la exposición. Reitero, van a ser 3 clases y yo creo que vamos a muy buen ritmo. ¿Qué es lo que motiva
la inversión extranjera directa, que es lo que hace que las empresas se motiven para ir, las empresas multinacionales, no perdamos el punto que estamos viendo. ¿Qué es lo que motiva a estas empresas multinacionales a invertir en otros países? ¿Qué nos dice aquí? Que la apertura de mercados, como ya lo vimos en la globalización, la apertura de mercados a la inversión extranjera directa es tan atractiva como lo es para el comercio. Las economías más abiertas registran tasas más altas de inversión privada, es lo que les mencionaba ahorita. Imagínense, por ejemplo, en países que están en vías de desarrollo, que tienen un sistema de gobierno que no es capitalista, como Cuba, como ciertos países que no puedes ir a invertir. Y lo vemos, tristemente, digo, se oye mal, pero los países donde no hay una inversión directa extranjera son aquellos países que todavía están, ya no se les llama en vías de desarrollo, creo que se los comenté en la clase pasada, ya se les llama países emergentes o países que en aquellos años le llamamos países subdesarrollados, ¿ok? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque pues obviamente entre más inversión extranjera directa yo traiga al país, pues obviamente es ¿cómo se dice? Es beneficioso para todos. La derrama económica es mayor, se generan más empleos directos e indirectos. Cuando hablamos de empleos directos, son aquellos empleos que da directamente la empresa que se establece en el país anfitrión. Pero un ejemplo, siempre les pongo, hubiera estado genial que la planta esta que iban a poner acá por el poniente acá para el lado de Santa Catarina, que la hubieran, la famosa planta de Tesla, que era la Gigafactory, iba a generar una derrama económica muy buena, porque nosotros, por ejemplo, vemos que se va a fabricar un carro Tesla, pero pues a lo mejor la armadora te hace ciertas partes, pero también tienes proveedores externos que te van a crear, te van a fabricar los vidrios, vas a tener proveedores que te van a fabricar ciertas piezas en específico que no necesariamente tú las fabricas. Y obviamente todos esos son, son empleos indirectos que no están directamente dados por la empresa, pero se generan por la actividad económica de la inversión extranjera directa, que en este caso iba a ser la marca Tesla o la Gigafactory, que era la famosa planta que se iba a hacer aquí en Santa Catarina. Entonces es bien importante esa inversión. Yo creo que y para meternos un poquito ya a lo demás, yo creo que gran parte de los retos que deben de tener los gobernantes en el país es precisamente eso. Si somos un país capitalista, tratar de traer inversión extranjera que venga directamente a invertir el país. Digo, actualmente el gobernador del estado de Nuevo León ha hecho buenas cosas en ese aspecto porque ha traído inversión y esa inversión pues de alguna u otra manera es benéfica. No es que Nuevo León, no es que el gobierno diga somos los mejores porque Nuevo León es el mejor, no, vamos a decirlo así, es por la gestión que hagan los gobernantes de traer precisamente esa inversión para que se generen empleos dentro de algún país, de algún estado, etcétera, ¿ok? ¿Qué es lo que motiva aparte de la apertura de los mercados? Hay ciertos factores bien importantes que tenemos que considerar. Los factores de la demanda. Hay que acordarnos de algo. Todas las empresas privadas, todas las empresas que no son, hay empresas que son no gubernamentales, empresas que no persiguen un lucro, pero todas las empresas privadas tienen el único objetivo, y eso lo debemos de saber como punto número uno, de generar utilidades, de generar ingresos que ya después de disminuir costos, etcétera, etcétera, tengamos utilidades. ¿Para qué? Para poder hacer el reparto de dividendos. Pues uno de los principales factores es la demanda. Si yo en mi análisis de mercado veo que tengo una posibilidad, por ejemplo, yo estoy en Europa y me dedico a producir, no sé, vamos a decir, si queremos hacer algún tema de conglomerado, algún tema de artículos sustitutos o complementarios, y me quiero invertir a Brasil. Pues no me voy a ir a invertir a Brasil para sembrar café, ¿va? Digo, salvo que el mismo país veamos que no tenga la suficiente producción interna de café y que nosotros tengamos que llegar a invertir, bla, bla, bla. O que Brasil no tiene la suficiente producción de vehículos. Bueno, pues si yo estoy en China, si estoy en Japón, si estoy en Alemania, me voy a llevar esa producción, voy a invertir, en este caso en Brasil. ¿Para qué? Porque ahí hay una demanda. Dentro de los análisis de mercado, si lo vemos a un nivel, ahora sí que macroeconómico,
nosotros tenemos que ver qué es lo que realmente se necesita en un estado, y ya lo dije la vez pasada, cuando hablamos de un estado hablamos de un país, cuando hablamos de un estado dentro de un país se le conoce como entidad federativa. En ese estado, oye, pues se necesitan muchos carros y no se está abasteciendo la producción nacional. O porque nada más también hay inversión extranjera directa, pero esa misma inversión extranjera directa no puede llevar a cabo la producción que demanda ese país. Y es cuando dicen las empresas que vamos a invertir ahí y obviamente con el objetivo, de acuerdo a mi análisis financiero, si me conviene la producción llevármela para allá, voy a ver los estímulos fiscales que tengan, recordando que todas las empresas en teoría debieran de pagar impuestos, qué es lo que hacen, y obviamente el gobierno también lo hace con un análisis de causa de que dicen, oye, ¿sabes qué? Si yo traigo a la planta Kia, pues simplemente me la traigo y a lo mejor me va a decir que, oye, pues dóname el terreno para yo poder construir la planta. Y se hace la cesión de los terrenos, pero, ¿qué dice Kia? Ok, voy a invertir, no sé, 1,000,000,000 de pesos, por poner un ejemplo. Ok, me donas el terreno, pero sí, nada más que pues toda la derrama económica que vas a dejar no se compara con la donación de un terreno. Entonces ya son análisis un poquito más exhaustivos, pero el principal factor que motiva a la inversión extranjera directa es la demanda, es decir, qué tanto me conviene a mí ir a un país en base a lo que me están demandando. No quiero meternos en mucho rollo y análisis y ejemplos, pero ese es el punto principal. Ya podemos poner infinidad de ejemplos. Nos dice también que la competencia de mercado influye en la decisión de una empresa de establecer instalaciones en el extranjero. Vuelvo a lo mismo, si ustedes están aquí en México y quieren invertir a Canadá, y dices, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sí hay demanda, pero pues no están produciendo lo suficiente, pero ¿qué tanta competencia de mercado voy a tener? Porque a lo mejor no voy a ser el único que voy a ir a ese país a invertir. Obviamente, en el mundo actualizado, pues todas las empresas están buscando utilidades y están buscando de eficientizar precisamente esas inversiones para que tengan un correcto retorno de la inversión. Entonces ese factor también es bien importante dentro de lo que vienen siendo los factores de la demanda. Otro factor que también es bien importante es el costo de cada uno de los factores o de los procesos. Dice que las empresas multinacionales con frecuencia buscan aumentar los niveles de ganancia a través de reducir los costos de producción. Aquí vamos a empezar, probablemente muchos de ustedes ya llevaron la materia de contabilidad. No sé, para las carreras nuevas, no sé cuál fue el análisis. A mí me ha tocado nada más dar contabilidad 2. Pero obviamente si lo vemos desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista contable, los costos de producción son 3 elementos bien básicos, no nos metamos en tanto tema. ¿Cuáles son esos elementos básicos? La materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación. Reitero, a lo mejor ustedes ya llevaron la materia, no sé si alguno ya vio la materia conmigo, pero la materia prima pues se clasifica en directa o indirecta, que la directa que tiene directamente que ver con el proceso de producción y la materia prima que no tiene que ver con el proceso de producción. La mano de obra directa y la mano de obra indirecta, los gastos indirectos de fabricación, que son todos aquellos que están relacionados con el proceso de producción, pero que no afectan directamente desde un punto de vista línea de producción. Esos 3 elementos es lo que conocemos como los costos de producción. Obviamente, aquí el libro nos pone muchos ejemplos de empresas de manufactura. Cuando hablamos de empresas comerciales, pues no nos metemos en tanto tema. El costo no es otra cosa más que lo que nos costó el inventario y cómo lo compramos y cómo lo vendimos. Si yo compro una materia prima, un bien que voy a vender, si lo compro en 100, pues lo tengo que vender en 120, por poner un ejemplo, y mi margen de utilidad es del 20%. Hasta ahí, no sé, está muy claro. ¿Por qué? Porque ya mencionamos en clases pasadas que nosotros a nivel empresa o a nivel, ahora sí que, ¿cómo se llama? A nivel económico, microeconómico, y de acuerdo a las leyes fiscales no podemos vender debajo de nuestro costo. Pero cuando son empresas de manufactura, pues ahorita volviendo al tema del comercial, si me cuesta 100, eso es lo que me va a costar cuando yo lo venda, porque eso es lo que me costó el producto. Y obviamente, pues tengo que meter gastos de administración y gastos de venta que van en un estado de resultados que también ya lo debimos de haber visto en un curso de contabilidad.
Pero cuando son empresas de producción sí tenemos que considerar eso, sobre todo cuando son empresas que fabrican demasiado. Una de las cosas, y yo creo que eso debería ser hasta una carrera, sino una carrera, una especialidad, que es el tema de los famosos costos. El costo está muy relacionado con el tema del precio de venta. Recuerden que el precio de venta hay dos maneras de fijarlo. Lo fijamos desde el punto de vista del precio del mercado y obviamente de qué tan eficiente y qué ventaja competitiva tengo yo dentro de mis procesos para disminuir esos costos y poder disminuir el precio de venta. Y obviamente si yo ofrezco un producto de la misma calidad que mi competencia, pero a un menor precio, pues obviamente me lo van a comprar a mí. Y ahí es donde radican las estrategias de las empresas, entre las que se encuentran las estrategias de las multinacionales. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Me motiva que vaya a haber utilidades, pero también me puede motivar que a donde voy a ir, voy a maximizar esas utilidades disminuyendo mis costos de producción. Es decir, mi materia prima, mi mano de obra y mis gastos de fabricación. ¿Ok? Hasta ahorita alguna duda, algún comentario, por favor, con toda confianza, sino para continuar con la explicación. Con toda confianza, digo, es preferible que preguntemos a que nos quedemos con alguna duda. No, no hay ninguna duda, ningún comentario. Bueno, de hecho aquí lo menciona, los costos de producción. ¿Sí, adelante? No, bueno. Aquí inclusive la literatura hace mención a eso. Los costos de producción incluyen los factores distintos, incluyen factores distintos a los insumos materiales, notablemente el trabajo, los costos laborales, bla, bla, bla. Son varios conceptos, ¿no? Obviamente los costos laborales también van a depender mucho del país. No es lo mismo un país donde nada más tengas, por ejemplo, aquí en México, si se fijan, en México son raros, nomás analícenle un poquito, son pocas las empresas en México, mexicanas, que como tal dan prestaciones superiores a las de la ley. Si se fijan, por ejemplo, las empresas que tienen, sobre todo en los parques industriales, que tienen prestaciones superiores a las de la ley, es decir, que tienen más de 15 días de aguinaldo, que tienen una prima vacacional adicional, que el primer año no son 12, sino 18 días, que tienes fondo de ahorro, que tienes caja de ahorro, que tienes vales de despensa no sé qué tanto por ciento, que inclusive tienes hasta un plan de pensión, que tienes apoyo para las escuelas, que tienes apoyo para el transporte, apoyo para la gasolina, apoyo para atención funeraria en caso de algún familiar en línea directa, que tienes aguinaldo de 100 días, no sé, que la prima vacacional está al 50% en lugar del 25%, o sea, son muchas, esas empresas, si se fijan, generalmente son empresas extranjeras, son empresas que o son americanas, o son holandesas, o son chinas. ¿Por qué? Porque para ellos, imagínense nada más qué tan barato no les puede salir venir a invertir a México, que aún así sus prestaciones son mayores a las que nos dan a nosotros de ley aquí en México. Entonces, nomás para darnos más o menos una idea ahí, y que obviamente, pues quien no quiere trabajar en esas empresas, ¿verdad? Pues obviamente tienen mucho más prestaciones, y obviamente pues en teoría nos debe dar un mayor ingreso y una mejor calidad de vida para las familias, ¿verdad? Entonces, ese costo es bien importante, el costo cuando hablamos del costo de los factores, hablamos del costo de la fabricación, el costo de producir un producto, un bien, ¿sale? Las políticas gubernamentales también atraen la inversión extranjera directa. Algunas naciones que buscan atraer a los fabricantes extranjeros para establecer instalaciones generadoras de empleos en sus países, subsidios como un tratamiento fiscal preferencial o construcción gratuita de fábricas a las empresas multinacionales, lo que mencionábamos ahorita de la Tesla que se iba a generar, lo que en su momento fue la Kia, un beneficio fiscal. Oye, pues a lo mejor no te voy a quitar el 100% del ICR, pero el primer año te lo voy a exentar, y el IVA, y sobre todo, acuérdense que ya metiéndonos en temas fiscales, pues a lo mejor si tú te llevas y dices, ¿sabes qué? Yo voy a venir a invertir aquí en México porque me voy a establecer en México y la tasa generalizada es del 16%, pero ¿qué pasa si me voy a la zona fronteriza que es del 8%? Y aparte, si el producto lo voy a fabricar en México y luego me lo voy a llevar a Canadá, en la exportación es tasa cero, pues todo el IVA que yo cobre es para mí, voy a tener un IVA a favor y puedo pedir devolución y me va a generar un flujo de efectivo. O sea, son muchos análisis los que se tienen que hacer, pero también está considerado dentro de esos costos de los factores.
Ofrecer productos a los compradores extranjeros, la decisión de producir en el interior del país o en el extranjero. Hay varias maneras de hacer eso. Se puede hacer a través de licencias, de permisos, y obviamente cada uno de esas estrategias va a ir muy relacionada con el tipo de producción de que se trate. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que una vez que una empresa sabe que en el extranjero existe una demanda por sus productos, que es lo que ya mencionamos, debe asegurar el método de menor costo de ofrecer esos productos. Y ahí es bien, vuelvo a lo mismo, el menor costo. Y se fijan, esos son los dos factores principales que hacen que haya que motivan a la inversión extranjera directa. Y obviamente todo eso lo podemos hacer en base a un análisis que ahorita vamos a mencionar. Vamos a mencionar algún ejemplo nada más para concluir con la clase del día de hoy. Pero obviamente todo eso es un análisis financiero. Si me conviene, ¿sabes qué? Construir una inversión extranjera directa o compro una licencia. O sabes qué, ya como lo vimos más en unos párrafos anteriores, ¿cómo le voy a hacer para llevar a cabo esa inversión? Vamos a ver el primer ejemplo. Podemos hacer una inversión directa, exportación directa frente a inversión extranjera directa con licencias. Cuando adquirimos una licencia, lo único que estamos solicitando es un permiso. ¿Qué es lo que nos viene aquí? Considere la estrategia de A-B de suministrar Budweiser a los canadienses por medio de exportación directa, a diferencia de una inversión extranjera directa o un acuerdo de licencia. Primero tendríamos que analizar la influencia de las economías de escala en esta estrategia. Uno esperaría que las economías de escala animaran a A-B, que es el ejemplo que ven ahí arriba, a exportar Budweiser a Canadá cuando la cantidad de cerveza demandada a Canadá es relativamente pequeña y alentarán la producción canadiense, ya sea por un acuerdo de licencia o una inversión extranjera directa. Si la demanda es una cantidad relativamente grande de cerveza en Canadá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero, revisar cuál es la demanda, qué es lo que en un momento también motivaría a que la producción local dijera, vamos a poner las pilas. Y obviamente todo va, para meternos ahora sí un poquito temas más de economía, todo en este mundo se mueve por una regla bien sencilla, por la ley de la oferta y la demanda. Los que han tenido la oportunidad de ya meterse a temas más de economía, imagínense, por ejemplo, que ahorita alguien diga, ¿sabes qué? Anda de moda el celular iPhone, no sé qué, 17 Pro. Todo el mundo lo quiere. Todo el mundo quiere ese teléfono. Pero y luego va a salir el más nuevo, el 18, el 19, y ya no van a querer ese teléfono. Entonces, puede haber mucha oferta, pero no hay demanda. O puede haber mucha demanda, pero no hay oferta. Entonces, todo se rige en base a eso. ¿Y qué es lo que hace la ley de la oferta y la demanda? Si lo vemos en una elasticidad, en un término macroeconómico, es lo que rige los precios y es lo que rige las estrategias de inversión. Si hay mucha oferta, y lo vemos aquí, lo pusimos creo que el ejemplo en clases pasadas, ahorita es mucho más fácil adquirir un vehículo nuevo que hace 20 años. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos una infinidad de oferta. Hay demanda, pero hay oferta. ¿Y qué está haciendo eso? Que los precios bajen. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor, oye, yo traigo un MG, pero me da el mismo servicio que voy a poner un ejemplo tonto, que una Ford. Y el precio es un poco más bajo, pero acá me dan, no sé, 7 años de mantenimiento, no me van a cobrar el seguro el primer año, la tenencia es gratis, pues te vas a ir con el otro, ¿va? Entonces, ese tipo de cosas hace que nosotros analicemos bien qué es lo que vamos a consumir, y es lo mismo que pasa con lo que viene siendo las estrategias de inversión de extranjera directa. ¿Ok? Ahora sí, abre el micrófono. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí la clase. Todavía tenemos algo de material, pero nos quedan 2 sesiones y ya ahí vamos a ir desglosando cada una de estas estrategias que obviamente son las que más le convienen a las empresas multinacionales para invertir en países distintos. Sí, adelante, por favor. Oiga, profe, yo tengo una duda con lo de la tarea 2. Ajá. Ya ve que pues tenemos que hacerlo de la empresa en 5 compañías. Pero ahí dice un punto que tenemos que buscar los países, pero ¿en dónde sale eso en la aplicación? Porque yo ya le busqué y no le encuentro. No sé si usted me mandó un mensaje
respecto a ese tema. No le he dado mensaje. Es que algún alumno me mandó, no sé si fue usted o otro alumno me mandó un mensaje. Miren, les voy a ser bien honesto, vamos a hacer algo. Todavía hay tiempo para presentar la tarea. Yo todavía no he visto el simulador como tal, les voy a ser honesto. Deme oportunidad de checárselo y yo le digo dónde lo puede encontrar, porque si ahorita me dice, yo le estaría mintiendo. Como son tareas, sí, Cristina, fue usted, tiene razón. De hecho, le iba a contestar ahorita, vi su mensaje, pero ya no le alcancé a contestar porque tenía que llegar a la clase. Deme oportunidad de revisárselo tanto a usted como a Cristina y yo me comprometo que a más tardar el lunes les doy la respuesta para que tengamos todos conceptos. De hecho, hasta voy a mandarlo yo creo que como un mensaje masivo para que todos estemos enterados porque probablemente no sean las únicas personas que tengan esa duda. Como les digo que son tareas precargadas, como quiera necesito yo ver cómo funciona eso. Ok, sí, es que en el grupo estábamos preguntando eso, pero no, ni una de las dos, ni Cristina ni yo supimos qué rollo. Ok, sin problema, denme chance para el lunes y yo les investigo eso. Ok, profe, gracias. Muy bien. Respecto a, digo, por la tarea, digo, es muy importante que tengamos dudas, lo vemos, todavía hay tiempo y si no les damos un poquito más de tiempo, por eso no se preocupen. Me interesa mucho el contenido de la clase. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quiera aportar, alguna duda? Con toda confianza, vamos, abrimos el micrófono y si no, daríamos por terminada la sesión de esta semana y nos veríamos el próximo miércoles. Adelante, por favor. Es preferible que preguntemos. Oiga, profe, ¿se sabe por qué no abrió la fábrica de Tesla, la que mencionaba hace rato? Y mire, ya son temas muy políticos. Obviamente, imagínese que usted fuera Elon Musk y que tuviera que establecerse en México y tuviera... Obviamente son empresas, vuelvo a lo mismo, tan estructuradas que hacen análisis tan puntuales que algo tuvo que haber pasado que no los convenció. Vamos a decirlo así, tan sencillo como eso. Algo pasó que no les convenció y decidieron llevarse la inversión a otra parte. Hay que entender que cada que se hace una inversión extranjera directa, lo que las empresas quieren, las multinacionales, lo que más quieren es minimizar el riesgo de que su inversión no vaya a tener el retorno correcto de la inversión o su retorno de su dividendo, que lo que esperan ellos al invertir, que no les genere eso. Por cualquier factor que ellos consideren, pues obviamente se retiran y se van a otro lado, pero el decirle exactamente qué fue, pues yo no le podría decir, ¿sale? Yo digo que a lo mejor fue detalle de lo de los aranceles, ¿no? Ah, sí, ya me acuerdo. Vamos a ver más adelante, ese es un muy buen tema. Recuerden que los aranceles son un impuesto. Si lo buscan y lo googlean o lo buscan en un término económico, un arancel es un impuesto. ¿Qué es lo que debe? Y sí tiene razón, ¿qué es lo que pasó? Dice, ¿qué dijo Donald Trump? A partir de ahorita, todo, fíjense la mente económica, todo vehículo automotor que sea fabricado en México y que ingrese a o ya sea eléctrico o no eléctrico, que ingrese a los Estados Unidos, va a tener un arancel del tanto por ciento. Imagínese el costo que elevaría la producción de esos automóviles al aumentar los aranceles, porque hay que considerar que también los impuestos forman parte de nuestro costo. Entonces, ¿por qué lo hizo Estados Unidos así? Porque dijo, bueno, o te le pongo los aranceles o te trae la planta aquí. Y pues creo que hay una planta en Austin que ya estaba establecida, pero pues no le convino, ¿va? Porque obviamente todo ese tipo de aranceles, ¿cuál es el deber ser de un arancel? Así no se compliquen, es proteger la producción, perdón, o la economía nacional. Entonces, pues digo, Estados Unidos que dijo, sí, sí, entra, nomás que me pagas aranceles, porque la derrama económica la estás dejando allá, pero nomás te estás llevando el dinero de aquí. Entonces, es por eso y tienes razón, es por eso que no se llevó a cabo. Obviamente, volvemos a lo mismo, toman en cuenta tantos factores políticos, económicos, fiscales, que dicen, no me convino y por eso retiraron su inversión o declinaron de realizar la inversión. ¿Ok? Profe, pero eso también está afectando a muchas fábricas, ¿no? Tengo un amigo que trabajaba en la Freightliner y recortaron muchas áreas, más que nada de las que se transportaban a Estados Unidos, tanto como
en producto terminado como en piezas por lo mismo de los aranceles. Sí, mire, le pongo un ejemplo para no decir marcas. Hay una empresa yo tengo un familiar que es ingeniero y que está en el área de producción, y él trabajaba en una empresa acá para el lado de García, donde se fabricaban, que fabricaba los cristales para los carros, los vidrios de los carros, y ellos le iban a fabricar, ya estaban, pero esperando nomás que entrara la Tesla para generar, obviamente, ese producto. Esa empresa ya cerró, para no decir la marca. Y respecto a lo que usted comenta, claro, no nada más estamos hablando de la Tesla, hay infinidad de empresas que se están viendo afectadas por eso. Inclusive, fíjense cómo impacta de manera directa. Usted me dice, oye, es que hubieron recortes en la línea de producción, tanto en producto terminado de X artículo o como la producción de refacciones nuevas, no sé. Afecta en la producción y obviamente afecta porque pues al haber menos ventas tienes que disminuir tus costos internos, porque pues no puedes tener una plantilla tan grande si no estás produciendo y no estás vendiendo. ¿Con qué flujo vas a generar el pago de esas obligaciones laborales, de ese pago a proveedores, etcétera, etcétera, etcétera? Pero sí, no recuerdo ahorita el porcentaje, pero sí creo que es un 25%, Leo González. Pero por ejemplo, tengo otro conocido que se dedica a lo que viene siendo, él trabaja, vamos a decirlo así, él es trailero. Les han disminuido bastante y él va mucho a Estados Unidos por las plantas de aquí de Saltillo a llevar cabezales, máquinas para la manufactura en Estados Unidos, y les disminuyó bastante por lo mismo de que ahorita están los aranceles. Creo que más adelante, cuando veamos la unidad 3, vamos a hablar de los aranceles, de las barreras no arancelarias, que aunque no son aranceles, pues sí son aranceles, porque de alguna u otra manera te restringen entrar a un país para invertir, ¿ok? Pero es muy buen comentario ese que menciona Itzel, ¿sale? ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Si no, para ya terminar la clase, por favor, con toda confianza. ¿No? Bueno, les agradezco mucho su participación el día de hoy, 24 de septiembre. No se preocupen, voy a investigar eso que me preguntó las dos señoritas, por ahí les mando un mensaje para lo de la tarea. Todavía hay tiempo, no se preocupen. Si alguien de ustedes no ha presentado su tarea de la unidad número 1, tenemos hasta el próximo viernes, y ya en el transcurso de estos días debe de estar evaluada para que no estén ahí con el pendiente de que no se les debe evaluar, ¿sale? Les agradezco mucho su participación a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Esta sesión va a quedar grabada para aquellos alumnos que no se conectaron, y nos veríamos el próximo miércoles, ya 1 de octubre, para continuar con este tema de la empresa y su internacionalización. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Cualquier duda, estoy a sus órdenes a través de la plataforma. Saludos. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Gracias, profe. Gracias, saludos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, saludos a todos.